el Cerro de los Ángeles es una historia muy bonita que surge, como muchas de las grandes cosas en la Iglesia, de los seglares. Y surge de próceres, de prohombres, entre los cuales destaca mucho el celebérrimo Nocedal. En fin, empiezan a tener... También estuvo muy detrás de eso en los inicios más lejanos, tampoco se suele decir, alguien que está muy ligado a esta casa, Mosén Sol, otro gran catalán, tantos santos. En el siglo XIX la floración de santos catalanes fue aplastante. Estuvo mucho detrás de ese proyecto inicial Mosén Sol, sino que el proyecto inicialísimo era hacer un monumento al Santo Ángel Custodio del Reino, que era una gran devoción entonces, el 1 de marzo, el ángel custodio de España, lo mismo que en Portugal, empieza la celebración, yo soy el ángel de Portugal. A veces nos olvidamos que aparte del ángel custodio de cada persona, hay un ángel de cada institución. El seminario tiene un ángel, la parroquia tiene un ángel y una nación tiene un ángel. Y bueno, pues empieza por ahí la cosa. Y luego ya estos señores empiezan ya a cristalizar el proyecto en un monumento al corazón de Jesús, porque a la catolicísima España pues la había precedido Ecuador, que fue la primera consagrada al corazón de Jesús, y otras varias de Hispanoamérica. Entonces, teniendo presente que hacía ya años, el 11 de junio de 1899, que el Papa León XIII, a instancia de la Beata María del Divino Corazón, había consagrado el mundo al corazón de Jesús, porque para consagrar el mundo el único que tiene potestad es el Papa. Y para consagrar una institución tiene potestad el que hace cabeza en esa institución. Si no hace la consagración el que es cabeza jurídica, pues lo demás son conmemoraciones, pero renovaciones no. Entonces, el Papa consagra al mundo el 11 de junio del 99. España empieza a pensar en el monumento y se va fraguando lo del monumento. Y es un monumento que se encarga uno de los mejores arquitectos de entonces, Aniceto Marinas, y se hace por suscripción popular. Y bueno, pues es un monumento muy hermoso que surge además en el centro milimétricamente geográfico de España, porque el kilómetro cero, aunque esté en la Puerta del Sol, en realidad debería estar en el Cerro de los Ángeles, porque es a 15 a 2 leguas y media de Getafe, a 15 kilómetros, donde está el centro de España. Bueno, pues la gran sorpresa fue que, además del monumento, se va a consagrar la nación. Y se va a consagrar por parte del único que puede consagrar una nación, repito, que es el jefe de Estado, que entonces era el rey Alfonso XIII, y la única renovación que ha habido de la consagración pues fue el jefe de Estado de entonces, que era el general Franco, en el año 65. Bueno, pues se hace el monumento, el gabinete de gobierno se empieza a remover, ¿qué va a pasar aquí? Y hay un personaje en España que, sin ser español, antes los libros que ha citado don José María, supongo que uno de ellos se refería a que felicísimamente se ha reeditado un librito precioso, que yo lo tengo en una pieza de bibliófilo, una monería, como eran entonces los libros, lo tenía conservado con mucho mimo, que es Jesús, Rey de Amor, de este padre al que me refiero. Un peruano con ancestros chilenos, el padre Mateo Crowley, de los Sagrados Corazones. Este hombre es una figura hoy inexplicablemente olvidada, porque aparte de ser un orador de bandera, aparte de ser seguramente un hombre santo, porque alguien que dedica su vida a extender el reino, la devoción del corazón de Jesús, sobre todo por medio de la entronización, es un hombre de Dios o no es nada, pues aparte de eso es que es el alma espiritual de esta consagración, el padre Crowley. Ese libro, Jesús, Rey de Amor, aparte de otras predicaciones de él, en el estilo de la época, cuando digo en el estilo de la época no lo digo en plan peyorativo, lo digo en plan nostálgico, en el estilo de la época. Bueno, pues el padre Crowley tiene un triduo regio, preparativo a la consagración, o sea, los días 27, 28 y 29 de mayo de 1919 en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. Y yo les recomiendo muchísimo la lectura de esos tres, se llaman conferencias, bueno, en realidad son la categoría en la oratoria sacra, correspondería más bien a sermones, que es una categoría hoy también absolutamente perdida. Bueno, pues entonces el padre Crowley fue, repito, el alma, el impulsor, acompañado de otros varones santos, entre los que no fue el último, ni mucho menos, el apóstol de Madrid, San José María Rubio, jesuita, y sin dar tanto la cara al principio,
pero a otros niveles, pero también moviéndose mucho, el que don José María Pemán calificará la máxima cima de la oratoria sacra en la primera mitad del siglo XX, y esto es una afirmación que no porque sea de Pemán, es que hay que suscribirla sin dudarlo, el que luego sería el director espiritual de Santa Maravillas, el padre Alfonso Torres. Bueno, entre otros muchos se movieron estos, y entonces se mueven también cerca de don Alfonso XIII para que sea él, puesto que se trata de consagrar España al corazón de Jesús, sea él quien la consagre. Yo suelo decir, hay varias cosas, muchas cosas escritas. Las Carmelitas del Cerro hace tiempo escribieron, lo firma María de Alvarado, pero en realidad es la Madre Paloma de Jesús, que murió hace un par de años, una mujer de una capacidad impresionante y unas dotes literarias, una inteligencia. La traté y la conocí mucho, y era una personalidad arrolladora. Bueno, pues se firmaba con diversos seudónimos, y todas las coplillas que cantan las carmelitas en locutorio, y todas las poesías, y todo lo compuso ella. Pero aparte este libro que se titula Lámpara Viva. Últimamente las madres carmelitas de la Aldehuela han hecho otro libro menos extenso, pero mejor hecho, ya con más datos, y muy bien hecho realmente, que se titula, con una frase de la propia Madre Maravillas de Jesús, Un deseo del Sagrado Corazón, refiriéndose a la ida allí de las carmelitas junto al monumento. Bueno, pues en ese libro de Lámpara Viva, la Madre Paloma cuenta, y yo suelo decir que en el origen de la consagración de España al Sagrado Corazón está el marrón glacé, porque el marrón glacé, que es un dulce exquisito y de mucho chinchín, porque hay que tener posibles para comprar un bote, y bueno, pues resulta que a Bobby le gustaba tantísimo que cuando tenía 2 o 3 años se zampó él solo un bote. Bobby era Alfonsito, que es el único niño que ha nacido rey en España. O sea, don Alfonso XIII, al que presentan en una bandeja de plata delante de todo el gobierno, con los cánovas y los agastas allí al frente, porque don Alfonso XII ha muerto de la enfermedad de los románticos, tuberculosis, a los 28 años, y doña Virtudes, que era tan fea como buena, de la reina María Cristina, pues ha quedado encinta de 4 o 5 meses. Nace el niño y nace rey, y es Alfonso XIII. Se pirra por el marrón glacé, encuentra un día en la despensa de Palacio, donde fuera, y se zampa el bote. Y el niño esa noche está a la muerte, claro, está a la muerte. Y entonces le manda una salesa del primer monasterio de Madrid, de la Visitación, un escapulario del Sagrado Corazón. Y su madre, la reina regente, se lo pone y le consagra, le encomienda al corazón de Jesús. Como cura, se puede decir milagrosamente, Alfonsito de aquello, pues entonces fue toda la vida muy devoto del Sagrado Corazón. De Alfonso XIII, pues hay todas las noticias o datos que se quiera, pero de eso aquí no tratamos. Aquí tratamos de que él fue un gran devoto del Sagrado Corazón y consagró España al Sagrado Corazón, que es lo que nos importa, y la consagró en contra de la oposición explícita o tácita de su gobierno, uno de cuyos muñidores principales era Romanones, y les sabía a rejalgar la consagración por parte del rey. Comisionan, la parte buena, para entendernos, de la película, al padre Crowley, que vaya a explorar el ánimo del monarca y si está dispuesto a hacer esta consagración. Crowley lo cuenta preciosamente, y entonces el rey no contesta nada más que esto. Vuestra Majestad está dispuesta a hacer y Alfonso XIII, todo un señor en este momento, dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, o sea, era una cosa absolutamente natural, que fuera él el que además intervino personalmente en algunos extremos de la redacción de la fórmula magnífica con la que consagró España. Y era una fórmula tan cincelada que cuando renovó la consagración Franco en el 65 no consideró conveniente modificarla sino en pequeñísimos detalles, y repitió la fórmula tal cual. Bueno, pues esto tiene lugar el 30 de mayo de 1919, en lo alto de un cerro pelado, inhóspito y feo, como es feo todo el paisaje del sur de Madrid, se levanta este monumento y allí se consagra España. Se acabó. Y tal día hizo un año. Y por allí seguían pastando los rebaños de cabras, y allí no subía nadie, porque allí no había nada ni para parar, ni para estar, ni para subir con cierta comodidad. En fin, subían almas buenas que cuando se hacía penitencia, pues hacían promesa de subir andando o esas cosas, pero no había vida en el Cerro de los Ángeles.
La hija de los marqueses de Pidal, que era otro señor significadísimo en España, don Luis Pidal y Mon, junto con su hermano don Alejandro, fundadores los dos del partido Unión Católica, bueno, muy en la línea de la Restauración, y con este genérico nos entendemos, pues son, como digo, una familia, pero muy católica. Entonces su hija, una mujer realmente superdotada, maravillas por la advocación de una virgen de un pueblo de Murcia, en Cejín, bueno, pues siente la vocación religiosa, se dirige con un jesuita, el padre López, y al fin entra en un Carmelo recién fundado en el año 1910, porque escoge un Carmelo donde sean menos valoradas, menos conocidas, y entra en el Carmelo de San Lorenzo del Escorial. El mismo año de la consagración de España al corazón de Jesús. España se consagra el 30 de mayo, Maravillas entra el 12 de octubre, sin haber estado en la consagración, sin haber mostrado especial interés, tanto que estaba en Bullas, veraneando anticipadamente en Murcia, cuando se consagra. No tenía especial tirón ni al monumento, ni a lo que se había realizado. Entra en el convento a los pocos años de estar en él, cuando todavía es profesa temporal. Unas señoras van al locutorio, en la visita hablan del estado de incuria lamentabilísima en que se encuentra el monumento, y ella empieza a darle vueltas a aquello y le parece un disparate que junto a aquel monumento no haya una presencia viva, orante por España, de inmolación, de intercesión, de reparación. Y empieza a sentir bullir en el corazón eso como un deseo del corazón de Jesús. ¿Hasta qué punto podemos catalogar la experiencia mística? ¿En qué nivel debemos colocar la locución? Eso no nos ocupa ahora. Ella no decía otra cosa, nada más que hasta el final, cuando fue muy viejita, el Señor me lo pedía a gritos. No sé cómo era, pero el corazón de Jesús me lo pedía a gritos, ir allí. Pero no puede, porque no tiene capacidad fáctica ninguna ni de decisión, es profesa temporal, o sea que... Pero entonces parece que el Señor se lo inspira al mismo tiempo a otra religiosa de la comunidad. Se ponen en contacto las dos con la que había sido fundadora del Carmelo del Escorial, la hija de los varones de Andilla. En fin, hermana Maravillas, hermana Rosario, hablan con esta otra, que era Madre María Josefa, se les une una cuarta, y después de dificultades sin cuento, de oposiciones de la misma comunidad, de consultas de ellas muy sotoboche a varones muy experimentados, el padre Crowley, el padre Torres, el padre López y otro carmelita descalzo. En fin, todo esto nos llevaría muy lejos y nos haría perdernos en un laberinto que no nos interesa. Bueno, pues al final se cuaja el proyecto y el año 1924, con todos los plácemes del entonces obispo de la joven diócesis de Madrid-Alcalá, desgajada recientemente de la única archidiócesis de Toledo, era don Leopoldo Eijo y Garay, con todas sus bendiciones y apoyos, porque se consideró muy padre de esa fundación desde el principio. Se establecen las 4 carmelitas, solamente 4, en una casa de Getafe, mientras que en el cerro se construye el monumento, muy en contra se construye el monasterio, muy en contra de los deseos y del gusto de la entonces solo hermana Maravillas, que como no era priora ni era nada, pues tuvo que aguantarse. Pero la madre María Josefa, que era la priora, pues era una mujer un poco particular y muy megalómana, y entonces concibió un monasterio muy más de aire benedictino que carmelitano. Es verdad que hacía falta en el cerro una iglesia grande, muy capaz para acoger a las peregrinaciones que ya empezarían a ir, pero no era ese el estilo que le gustó a la Madre Maravilla, tanto que cuando el obispo no tuvo más remedio que remover de su oficio a la otra priora y poner de repente a Maravillas con solo 34 años, ella subió a ver las obras, apenas profesa solemne, y dice literalmente en una carta un verbo que es imposible conjugar así, pero ella lo conjuga. Al ver las obras me morí, al ver aquello me morí, porque claro, pues no era lo que ella quería, una casita pobre, pequeña, como es un Carmelo. En todo caso, se establecieron allí en el año 1926, y allí transcurrieron 10 años, pues de una relativa tranquilidad, mejor dicho, los 5 primeros, porque ya sabemos que a partir del 31, pues la cosa empezó a asustar, tanto que ya desde el cerro pudieron ver perfectamente arder las iglesias de Madrid al mes mal contado de la proclamación de la malhadada Segunda República, que fue el 14 de abril, y el 11 de mayo ardieron más de 100 iglesias y conventos,
y bibliotecas y lugares valiosísimos en toda España. Bueno, pues a partir de ahí empieza para ellas ya una situación difícil. Tan difícil que la Madre Maravillas, que desde el primer momento se reveló una priora de bandera, porque era una mujer adornada con unas condiciones humanas y sobrenaturales fuera de serie, por todos estilos, y además siempre querida por sus monjas, y era una mujer de poca expresividad, de pocas palabras, de un perfil bajo, como se dice ahora, y dejaba hacer y dejaba aparecer a las otras, pero cuanto más se escondía, menos las otras podían vivir sin ella, y tenía un don de consejo y de pacificar y de gestionar sin inquietarse. Y bueno, pues entonces ella, viendo la deriva de los acontecimientos, que fue una deriva verdaderamente satánica en España, pues escribe al Papa Pío XI, que fue el gran Papa del corazón de Jesús, porque, en fin, aparte de la encíclica que hemos dicho de León XIII, con la que consagró el mundo, luego Pío XI también escribió la Miserentissimo Redentor, y tuvo, su pontificado se polarizó mucho en torno al corazón de Jesús. Bueno, pues ella le escribe pidiéndole permiso para, si van a atacar el monumento, salir de la clausura, y pobrecitas ellas, ¿qué podían hacer? Eran 21, porque aquellas 4 enseguida se multiplicaron, acudieron vocaciones de lo mejor de toda España, la Madre Maravillas las crió primorosamente y fue una comunidad santa enseguida, pero eran 21 mujeres, y entonces pidieron permiso para salir, para que, si el corazón de Jesús oía blasfemias y gritos de odio, que pudiera oír al mismo tiempo los cánticos de amor y de reparación de sus esposas. Y entonces ensayaban en el claustro, que es más grande de lo que suelen ser en la mayoría de los Carmelos, el claustro del Cerro de los Ángeles, ensayaban poniéndose en corro y cogiéndose la punta de la capa blanca de la otra, porque la capa blanca, claro, tiene mucho vuelo, para tirarse lo más que podía, a ver si podían rodear al corazón de Jesús, así, llegado el momento. Lo más llamativo del caso es que Pío XI contesta bendiciendo la iniciativa, altamente complacido, o sea, dándoles licencia para salir de la clausura si llega ese momento y defender con sus vidas al corazón de Jesús. No fue menester porque el día 22 de julio del año 36, a los 4 días del alzamiento, pues se presentaron los milicianos a sacarlas del convento, pues como a todas las monjas de España, vamos, de la zona roja, y se presentaron y entonces tuvieron que salir consumiendo a prisa el Santísimo Sacramento, que les puso el capellán en el comulgatorio, el capellán que por cierto también fue mártir, como tantos, y salieron con las capas al brazo, ni se vistieron de seglar todavía, y se refugian en el colegio de las Ursulinas de Getafe, porque eran francesas y estaba protegido por la embajada francesa, y allí tenían una cierta seguridad. Y allí están, como digo, desde el día de la Magdalena del 36 hasta el 7, o poco después, de agosto, porque tenían un ventanuco en el desván. Y desde aquella ventanilla hacían turnos de vela, día y noche, lo mismo que lo habían hecho en el Cerro, todos los años esos de la República, hacían turnos todas las noches, vigilando, bueno, pobrecitas, desde su clausura, es una vigilancia de amor, no era una vigilancia de salvaguardia, pero vigilando el monumento. Bueno, pues en las Ursulinas hacen lo mismo y se inventa, la Madre Maravillas compone una letanía con todas las advocaciones marianas de España, todas las patronas principales, claro, de España, y decían las monjas al final de cada una: impídelo, madre mía, pidiendo, porque ya se venía oyendo desde el principio que los rojos estaban barrenando la base del monumento, entonces el monumento tenía base, no tenía como ahora crista, porque esta crista, gracias a eso, a la crista que ahora será declarada basílica, esa la hizo Franco, como todo el monumento actual. Bueno, pues entonces tenía base, esa base la iban barrenando los milicianos y aparte hacían sus ensayos, como habrán visto ustedes todos en las fotos, fusilando al corazón de Jesús, dirigido el pelotón de milicianos por una miliciana. Al fusilar, hago este paréntesis, recién acabada la guerra, ¿cuánto me queda? Recién acabada la guerra, pues el padre Torres les da los ejercicios a las monjas del Cerro, y sale a pasear, y pasea entre escombros en el cerro, pues entre los escombros del monumento. Entonces repara una piedra grande, y repara y ve que es el corazón, y que ha caído íntegra, sin partirse ni nada, la piedra del corazón.
y que está rodeado, hay fotografías, habrán visto algunos también, está circundado el corazón de balas. No sé cuántos, no me acuerdo el número, muchos balazos. Pero el corazón no ha tocado ningún balazo. Y entonces hace trasladar a los obreros aquella piedra a la clausura, donde ya estaban muy en precario, porque la Madre Maravilla se vino enseguida. Después de salir de España y volver a entrar por la zona nacional, fue un éxodo fantástico. Pues hace trasladar la piedra y entonces él vuelve a la plática que le tocaba dar a continuación y cambia totalmente. Y les hace una plática sobre este tema. Cuando se sabía oratoria sacra, el tema era no el tema del que va a tratar, sino la frase de la Escritura que vas a desglosar. Y el tema era de los cantar de los cantares. Fulciteme floribus, tipateme malis, cuya amore langueo. Fortalecedme con flores, sostenedme con manzanas, porque desfallezco de amor. Eso lo dicen los cantares la esposa, pero el Padre Torres se lo aplica al esposo, a Jesucristo. O sea que es su corazón el que está pidiendo que lo sostengamos con las flores de nuestras virtudes y con los frutos sazonados de nuestras obras, porque Él se muere de amores por nosotros. Una plática preciosa. Bueno, pues esto fue en el 40, después voy saltando rápido y termino, y en el 44 la Madre Maravillas ya era archiconocida en España, el cerro se había convertido en un símbolo, y entonces, ¿qué hace la Madre Maravilla? Huye. Y aconsejada por el Padre Torres, busca un sitio perdido en la Moraña, en la provincia de Salamanca, lindando con Ávila, y fundan Mancera de Abajo y se esconde en aquel convento, que efectivamente ese convento sí cabe en esta sala. Y se retira allí. Y a la Madre Maravilla no volverá muchas veces de visita al Cerro de los Ángeles, pero a vivir allí no vuelve. Vuelve, después de fundar en Mancera y en Duruelo y vivir en ambos sitios, porque las otras fundaciones no vivió, funda en un misterioso lugar que nadie sabe a qué obedece, que es la Aldehuela, que es una finca allí también muy inhóspita, junto a Perales del Río, y nadie sabe por qué. Lo cierto es que en el año 61, cuando ella ya tenía casi 70 años y estaba muy deteriorada porque llevaba desde la guerra durmiendo en el suelo por España y haciendo muchas penitencias y en fin. Bueno, pues ella va a la Aldehuela. Desde la huerta de la Aldehuela se ve el Cerro de los Ángeles, pero se ve sin monumento, claro, cuando ella funda en el año 61. Y cuando lleva allí 4 años, el 25 de junio de 1965, desde la Aldehuela, habiendo pedido, como una cosa extraordinarísima, una radio para poder seguir la crónica y tal, pues asiste, como digo, a distancia, a la renovación, que es la que ha habido hasta ahora, de España al corazón de Jesús, que fue la que hizo el caudillo después de reedificar entero, de rehacer el monumento, el doble de grande de lo que era. Que estas cosas no se suelen enseñar, bueno, ni se dice que se rehizo, pero el monumento actual es el doble de grande de lo que era. Se respetó casi todo, alguna mínima actitud que si se fija uno bien se percibe en la estatua difiere, también en el pedestal primitivo estaba la Inmaculada como patrona de España, en este actual está el Inmaculado Corazón de María, como que tienen que ser venerados los dos corazones a un tiempo, y sobre todo se hizo la cripta con una idea pastoral pues muy interesante y muy provechosa de que allí se puedan reunir las gentes. Bueno, ¿de dónde surge todo esto? De la revelación que tiene la Madre Maravilla. Con esto termino. Que es que siendo joven monja en el Escorial, ella siente algo que no sabemos lo que es. Sabemos lo que la hermana Rosario de Jesús escribió en un papel sobre lo que le dijo Maravilla, en un billetito pequeño en un papel. Y escribió el cerro se representó. ¿Qué es representarse? El lenguaje de epifenómenos místicos, representarse es un concepto muy hondo, no voy a entrar en él. Puede tener muchos matices y niveles, pero no es, se representó imaginativamente, ¿eh? El cerro se representó, punto. Y después del punto no vienen comillas ni viene nada, se entiende quién habla. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa donde yo tenga mis delicias. Ese Carmelo quiero que sea el bálsamo que me cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración.
Pues este es el mensaje del Cerro de los Ángeles, esto es lo que renovamos este año en el centenario y esto es lo que las carmelitas allí escondidas al cabo de un siglo están haciendo vida sin tanto ruido de palabras como hacemos sonar nosotros. Ellas de eso no entienden, sino hacia adentro. Pero España se salvará por la oración y por la oración de confianza y de consagración y de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, porque en el Seminario de Toledo se nos ha enseñado a querer mucho al Corazón de Jesús, porque por aquí han pasado jesuitas de una categoría extraordinaria, los padres Nicolau, Peñamaría, el padre Pozo y profesores, y después en la residencia aquí de los jesuitas, pues también hemos tenido jesuitas extraordinarios, con los que nos hemos confesado, hemos tratado el padre Topete, el padre Fesser, el padre Tejerina, en los últimos tiempos el padre Mendizábal, he dicho algo, y luego pues los operarios diocesanos del Corazón de Jesús, que son los que han llevado este seminario un siglo. Hablamos del beato Pedro Ruiz de los Paños, hablamos del beato José María Peris y Polo, hablamos de don José Estupiñán, de cuántos hay que hablar, porque hay que hacer memoria agradecida. Y aquí han estado los operarios, y hablamos de don Domingo, de don Claudio, de don Justo, en fin, que les hemos conocido y nos han hablado del Corazón de Jesús con un cariño entrañable. Y luego, cada año, cuando llegaba la fiesta del Corazón de Jesús, pues yo creo que eso suplía por todo lo que en el resto del año nos hablan, más que todo junto valía la homilía de don Marcelo en la iglesia de los jesuitas en la fiesta del Corazón de Jesús. Y todo eso, pues los que hemos estado en este seminario bendito al que le debemos tanto, pues lo llevamos en el corazón. Y el Corazón de Jesús no es porque sea una cosa sentimental o nostálgica, sino lo que ha empezado diciendo don José María, pues lo consideramos el alma de nuestra fe y el corazón de nuestro corazón. Así que muchas gracias por escucharme y Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.